alguien del grupo ha dicho que no hablemos de Navidad si es posible. Otro desea de alguna manera saber las diferentes estaciones, por decirlo así, del OM que haces durante la meditación, los significados que de alguna manera persigues y, en fin, resultados que se van obteniendo. Muy bien. Y esta pregunta se me ha hecho ya varias veces. El por qué cambio los tonos del OM, porque unos son más agudos que otros y ciertas cadencias, y casi que el por qué lo hago es algo interior, algo que, aunque lo explicara, tampoco se ha comprendido porque es una experiencia propia. Pero si queréis llegar a esta consecuencia, habéis que estar muy atentos a la parte angélica, singularmente los tabbas, regidos por legiones de ángeles, cada cual en su propia hueste o jerarquía, y que por tanto son los que dinamizan los éteres en cada momento del día y de la noche. Hay unos devas que están operando cuando el sol está en su cenit, que están en su plenitud, el sol. Otros operan en las fases intermedias, y otros devas operan, que también son solares, operan durante los momentos en que existen las sombras de la noche. Quiero significar con ello que no solamente controlan, digamos, la temperatura ambiental, el dinamismo del sol en las estaciones que van sucediéndose a medida que el año va avanzando en su curso, sino también los sones de la naturaleza. Por ejemplo, no podemos hablar del OM, ni del AUM, ni de cualquier forma ritualística en orden a sonidos, sin contar con aquella hueste de ángeles, denominadas precisamente las huestes de la voz, que son las que dinamizan los éteres ambientales en el sentido del sonido, los que producen la articulación. La garganta, sin haber estos devas, no daría una sonoridad, daría la voz interna pero no externa. Es decir, que el hecho de que estoy conversando con vosotros utilizando este centro laríngeo es porque existen ciertos devas que en contacto con el éter le dan el volumen, la graduación, depende de la articulación o del imperio de la voz de cada individuo, y que por tanto hay que tenernos en cuenta cuando estamos pronunciando el OM. Daos cuenta que nuestro universo es el resultado de la gran palabra del OM, técnicamente descrito como hágase la luz, A-U-M. Este AUM es válido para los tres reinos de la naturaleza. El A pertenece, el sonido A, que no dais sonido, pero es un sonido que pertenece, digamos, al reino animal. Hay el sonido U, que pertenece al reino vegetal, y el sonido M, que pertenece al reino mineral. Luego existe el sonido OM, que es el contacto entre lo inferior con lo superior. Es decir, que cuando pronunciamos el OM, lo que hacemos realmente es conectar el espíritu con lo inferior, la materia, y los tres cuerpos materiales que solamente concreta el cuerpo de deseos, o el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y por tanto, cuando se empieza la meditación, lo primero que se le aconseja al estudiante es pronunciar el OM 3 veces, y en 3 sonidos: el OM, por ejemplo, para el cuerpo físico, el OM para el cuerpo emocional y el OM para el cuerpo mental. Si se producen otras series de OMs o de AUMs, será en beneficio, digamos, de la personalidad, porque se enriquecerá 3 veces el cuerpo físico, 3 veces el cuerpo emocional y 3 veces el cuerpo mental inferior. Y cuando el OM se pronuncia correctamente, porque el OM es la superación del AUM, cuando el OM se pronuncia correctamente, entonces se producen efectos ambientales. Entonces se controlan las fuerzas délicas superiores. Hasta aquí el AUM está controlando. El AUM es el amén de los cristianos. Amén. Es AUM, no es lo mismo.
es la tercera persona de la Trinidad. Se controlan los tres mundos inferiores. Pero con el Om, que es el sonido de resurrección, tal como describe la jerarquía, este sonido controla los tres mundos y pone en contacto estos tres mundos conscientemente con el mundo de la mónada, o del yo trascendente, del yo espiritual verdadero, no simplemente el ángel solar, que como sabéis es el intermediario entre la mónada y el alma en encarnación, en tanto que el alma en encarnación no ha llegado a su culminación como personalidad, digamos, como ser integrado en los tres mundos. Entonces, si vamos analizando el proceso, veremos que, ya metiéndonos en el sentido esotérico, que hay tres sonidos principales. Hay el sonido original que pertenece a la mónada, hay el Om que pertenece al alma, al yo superior, y el Aum que pertenece a la personalidad. Entonces tenemos 1, 3 y 6 sonidos más uno que complementa, que nadie sabe exactamente cuál es, pero que se revela en la quinta iniciación, que es el que condensa o que sintetiza todos los sonidos. Es el Señor realmente del Logo Solar. Y que todo el sonido tiene efectos bélicos sobre las huestes de la voz, y en ciertos momentos también sobre las huestes, digamos, que están operando sobre los éteres en un sentido creador. Los devas solares, por ejemplo, no los ángeles solares. Me refiero a estos devas que dimanan del centro místico del Sol, no de los que dimanan del corazón del Sol, que son los ángeles solares, sino aquellos que pertenecen al gran corazón solar, o Sol central espiritual, que vienen canalizados por una energía ígnea, tremendamente trascendente, que no todo el mundo puede controlar, solamente está al alcance de los grandes maestros e iniciados. Aquí hablamos del Om en su sentido más asequible a nosotros, y tal como lo pronunciamos no puede perjudicar. El Om pronunciado por un iniciado puede cambiar totalmente un ambiente. Aquí en cierta manera lo estamos realizando. De ahí que una forma de cambiarte el ambiente es cambiarte el son del Om, el tono del Om, la agudeza del Om, o digamos la lentitud de la nota. Depende siempre de las circunstancias ambientales y la calidad del ambiente, la cantidad de elementos que integran un grupo y la calidad de sus almas. Te das cuenta, no solamente el número de personas que constituyen una reunión que tiene carácter mágico, sino también el aspecto alma de la reunión, que canaliza fuerzas bélicas más importantes y más trascendentes. Entonces, cuando el discípulo está aprendiendo, y para aprender a practicar telón tiene que estar 7 años en silencio, porque si no puede mezclar notas personales a una cosa que es espiritual. Es decir, que se le enseña en el silencio no a saber pronunciar telón, sino dejarse tan finamente dispuesto, tan puramente perfeccionado, que sea el Om que coja tu garganta y se pronuncia a sí mismo. No sé si me entendéis. Se trata de una voz solar y por lo tanto, si nuestro cuerpo no es solar, no puedes pronunciártelo. Entonces, en tanto estamos en esta etapa que debemos aprender a pronunciar el Om solar, debemos dejar que el Om nos pronuncie a nosotros. Y entonces, cuando te dejas en esta suave quietud, en esta serena expectación que hay que emplear con toda su potencia esta locución, en la serena expectación surge entonces la voz adecuada, la voz que requiere el tipo de personas que constituyen la congregación, el tipo de devas ambientales y la calidad de los elementos que constituyen dicha congregación. Entonces, unas veces para producir integración, otras para producir dispersión de fuerzas negativas, otras veces para invocar fuerzas solares dentro de la reunión, para canalizar energías superiores, y otras veces también para armonizar el ambiente para un fin determinado, para efectos curativos, por ejemplo. Entonces, cuando notéis que cambio la voz es porque hay una diferenciación ambiental. Yo no hago otra cosa que dejarme llevar por el impulso interno. Y este impulso interno, que con el tiempo regirá completamente nuestra vida,
no solamente el centro de donde dimana el hombre, el centro de la palabra, el centro místico del verbo, sino que todos los elementos constitutivos de la personalidad, todos sus centros o chakras, responderán a la impresión superior. Y no podemos hablar de una personalidad integrada, más o menos integrada, sino que hablaremos de una integración total del ser dentro del ámbito de la mónada, ya no de la pequeña personalidad en sus tres mundos, ni tampoco del alma en el plano causal. Porque el alma entender que cuando llega a su punto, el alma en encarnación, lo que somos actualmente nosotros, cuando llega a cierto punto, se desvanece. El estuche que contenía el ángel solar se disgrega, se desintegra. El ángel solar retorna a su centro de procedencia, que es el quinto plano cósmico a través del corazón del sol. Y entonces lo que queda es solamente un lazo vital, lo que llamamos su trama, que canaliza directamente la mónada con, digamos, con la personalidad física, sin pasar ni por el cuerpo emocional ni por el cuerpo mental. Cuando se dice que el iniciado no tiene mente, no es que sea negativo, sino que piensa con la mente de Dios, porque no tiene que pasar por intermediarios ni observadores intermedios. Y es un agente del Padre, un servidor de la divinidad, y por lo tanto no tiene por qué tener ningún efecto objetivo como hasta aquí, en el proceso de integración, como tenemos nosotros. Sin embargo, la personalidad hace lo que quiere la moneda. Fijaos bien que el cuerpo de la virtud es hermoso, fuerte, es un maravilloso despliegue de colores y de vibraciones que alcanzan alturas y extensiones extraordinarias de kilómetros. Es algo, no es la pequeña aura del hombre que tiene solo de 30 centímetros máximo el cuerpo emocional y 60 el cuerpo mental visto por el clarividente, sino que son miles de kilómetros, y el Señor del mundo que abarca todo el planeta con su aura. Por lo tanto, a medida que crece el sonido, va creciendo el aura también. Hay entonces una relación entre el aura y el sonido, porque el sonido se expira a través del aura, o a través del son todo el aura resplandece. Y cuando existe una congregación jerárquica dentro de los ámbitos de Shambhala y los iniciados pronuncian el Om, entonces se estremece todo el mundo. Cuando hay cambios importantes, como sucedió por ejemplo en el caso de la Atlántida, que fueron invocadas fuerzas de Sirio para destruir aquel continente. Y todas esas situaciones, digamos, de carácter trascendente. Por lo cual siempre os aconsejo de no tener miedo ante lo que hagan las naciones con sus armas y con sus despliegues de armas atómicas y armas convencionales, como se dice ahora, porque hay un plan regido por los grandes jerarcas, con el gran poder que tienen esas armas para disolver cualquier intento. Ya sucedió en el año 43, cuando los científicos alemanes estaban a punto de fabricar la bomba atómica. Los científicos alemanes fueron quitados del plano, digamos, etérico donde tenía la fórmula, y su cerebro se desvitalizó hasta el punto de que no pudieron coordinar la última ecuación que llegaría a producir la bomba atómica. Esto lo sabemos jerárquicamente. Pues ahora fijaos bien que cualquier imprudente del Pentágono o del Kremlin, vamos a hacer distinciones aquí, que quiere producir un efecto negativo sobre el otro continente o la otra nación, está incapacitado, porque el que tiene acceso es que era pulverizado, desintegrado. Hay fuerzas superiores. Así que cuando hablan del Apocalipsis hay que reírse un rato si es esotérico realmente, y no se dé ni al pesimismo ni al temor, porque esto no es esotérico, sino que hay un plan sabiamente organizado que no puede quedar de merced de cualquier desalmado, de cualquier inconsciente, de cualquier persona que en estado de embriaguez, por ejemplo, pueda pulsar un botón que ponga en marcha una maquinaria tremendamente bélica en el sentido atómico. Bueno, esto quizás escape del tema, pero de lo que estamos diciendo, pero está muy relacionado analógicamente, porque tiene que ver con los sonidos creadores que atraen los ángeles. Por ejemplo, un átomo es un sonido pequeño alrededor del cual se ha juntado una especie de tela de materia o de red etérica de materia que constituye el átomo, y dentro queda la pequeña vida encerrada. Igual que un hombre, un átomo es lo mismo. El hombre es el contenido, digamos, causal, más la envoltura, que es material.
Y el universo es lo mismo, es el cuerpo del logos, es la envoltura material de un centro de conciencia y más un centro espiritual. Todos tienen su propio sonido, y en un momento de la iniciación se da la clave del sonido que pertenece al individuo. No sé si sabéis, alguna vez creo que lo he dicho ya, que cuando se ingresa en la rama, el nombre habitual, el nombre profano, el nombre corriente se te es anulado y se te bautiza internamente con otro nombre. Este otro nombre es el que responde a tu estado de evolución causal y es el que responde a la nota que tú tienes dentro de las ramas. Y no te llaman por el nombre, sino por aquel sonido, y tú respondes a aquel sonido porque tú eres realmente aquel sonido. Y esta fuerza, esta contextura, esta fuerza que vamos invocando constantemente, siempre es en relación con el sonido que seamos capaces de emitir. Cuando se pasa una iniciación, se le cambia el nombre también al iniciado, de acuerdo con los méritos contraídos. Cuando pasa la segunda iniciación, lo mismo. Y en la tercera, la cuarta, la quinta iniciación, siempre están en orden de sonidos. Cada nueva iniciación es un sonido nuevo. Y según se nos dice, cada sonido lleva grabado la sílaba de un nombre. Y esta sílaba del nombre, tu capacidad de responder talón, constituye una parte del nombre del logos. Primero, del logos planetario. Y segundo, del logos solar, cuando tengas la sexta y la séptima iniciación. Nosotros que estamos aquí tratando de hacer algo internamente, de crecer de una manera, digamos, en todos los ámbitos espiritualmente, estamos precisamente aprendiendo en el orden de sonidos. Y lo primero que se nos aconseja es escuchar la voz del silencio. Antes de emitir un sonido espiritual, hay que saber acallar la personalidad, mental, emocional y físicamente. Entonces de la personalidad integral surge una nota, un sonido. Que esta nota y sonido, conforme va produciéndose la integración o la perfección de la personalidad, va siendo constante más parecido a la nota que emite el alma en su propio plano. Primero, el individuo aprende a pulsar la nota que corresponde al plano causal. Después van sucediéndose etapas dentro de las cuales el ser causal se va, digamos, incautando de la personalidad y la está elevando, la está inspirando, la está iluminando, la está robusteciendo, la está purificando, hasta que llega un punto en que la personalidad, el alma en su propio plano, en encarnación, llega a tener lo que místicamente se dice la estatura de Cristo. Cuando se ha situado en el nivel, el alma en encarnación, del alma en su propio plano, entonces ha alcanzado la estatura de Cristo. Es físicamente comprobable también. Cuando se produce este hecho, lógicamente, cuando el alma en encarnación se convierte en el alma en su propio plano, entonces el alma, el intermediario, el ángel solar que hacía de alma en su propio plano, tiene forzosamente que desaparecer. Para que desaparezca el ángel solar y pueda volver a su propio plano superior, al quinto plano cósmico, a través del planeta Venus, porque hay una coordinación aquí muy difícil, intrincada, pero que un día hablaremos de ella, pero que cuando se produce este hecho, se produce una subida rápida del fuego de Kundalini, y automáticamente una bajada rápida del fuego de Huat, y se juntan en el corazón del iniciado y producen la ruptura, digamos, de algo que hasta aquí constituía el asiento del ángel solar, y es el cuerpo causal. Se integra al cuerpo causal y entonces el alma queda completamente libre para siempre de los tres mundos. Entonces ya no tiene otra orientación que la mónada. Y entonces rápidamente sucede la quinta iniciación. Después de la muerte en el Calvario viene la resurrección, después viene la ascensión y después viene la purificación total, cuando el iniciado se ha convertido ya en un Manu, por ejemplo, un Bodhisattva o un Mahashohan. Entonces ya ven otras circunstancias, pero entiende que en cada una de las circunstancias existe un orden de sonidos. El Om en sus divinas inflexiones, porque el Om es lo que pronuncia el Logos para crear el universo, para mantenerlo. Hay unos elementos, digamos, etéricos,
El cuarto es de que creamos cosas físicas que obedecen a la no al a la Y el es el que da la sustancia, digamos, espiritual, es decir, aquella parte de la mónada que toma cuerpo y que es la encarnación, y está regido por el Entonces hay un contacto a través de la antacarana entre esta pequeña chispa de luz del alma en encarnación y el ángel solar en el corazón del ángel solar en su propio plano. Y a partir de aquí todo cuanto sabéis es lo mismo que hemos leído en los tratados esotéricos. No hay ningún problema porque solamente hay que decir que en la iniciación se te enseñan secretos, te revelan misterios y todo esto tiene que ver con el sonido. Es decir, primero, el maestro iniciador o el gran iniciador, Sanat Kumara, según sea la iniciación, Cristo o el Señor del mundo, se acercan a ti y te dicen el nombre que te pertenece. La pronunciación de este nombre por parte de otra persona te pone en movimiento enseguida, atento. Entras en la expectación automáticamente, sabes dónde procede la nota. Y puede ser la nota propia de un maestro o de un hermano de grupo dentro de la rama, al cual tienes que estar afiliado en aquellos momentos. En cada iniciación se produce el mismo acontecimiento. Se revela un misterio y al propio tiempo se revela el secreto de la voz que corresponde a aquella etapa. Y siempre va de boca a oído, solamente se entera iniciado, porque siempre existe una renovación de un orden a sonidos. Y a partir de aquí, y a través de la analogía, vosotros podéis incorporando ideas hasta llegar hasta el sonido inicial, del cual surgió un día todo el universo. No es otra cosa que un pensamiento robustecido por la voz y creando una forma geométrica. Todas las formas geométricas son un resultado de la voz que adquiere un color, una cualidad, se ha convertido después en una forma geométrica. Entonces hay una gran relación entre el propósito y la voz. Y el propósito de ser y el arte de realizar viene siempre dentro de la pronunciación de la voz, la pronunciación del mantra, el sonido básico de la creación. Y ahora, por ese caso, ampliar o preguntar otra cosa. En todo caso, cuando el iniciado recibe la información de su sonido original, entonces se podría decir que este sonido tiene la misma equivalencia que el OM en su propio plano. Es un arpegio, digamos, una pequeña vibración que surge del OM. Y el OM es básico. Hay tres sonidos, como he dicho anteriormente. Hay el sonido original, que es el sonido de la mónada. Hay el OM, que es el sonido del alma, y el AUM, que pertenece a cada uno de los tres reinos de la naturaleza y cada uno de los tres cuerpos. Cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, o en su defecto, porque todo está enlazado con el reino animal, el vegetal y el mineral. Teniendo en cuenta que el cuerpo físico pertenece más en orden a sonidos al reino mineral, que el cuerpo emocional está enlazado con el reino vegetal en orden a cualidades, y que el cuerpo mental está relacionado con el reino animal. Por lo tanto, existe un abismo en conciencia entre el mundo mental inferior y el plano del alma. Y esto hay que salvarlo a base de sonidos o de pensamientos, que es un sonido también. Un pensamiento es un sonido, para aquellos que pueden oír en el mundo invisible. Nosotros solamente podemos captar los sonidos a base de palabras, hiriendo, por así decirlo, al aire o el éter y poniéndole incandescencia, produciendo un sonido que llega a nosotros en forma de voz. De ahí que mi voz puede llegar a vuestros oídos en virtud de este efecto. Hay algo que rasga el éter, lo pone en incandescencia y luego los lleva en una forma. Y al llegar a nosotros toma la forma que nosotros queremos darle. Se aplica cualquier tipo de voz en cualquier reino de la naturaleza y daos cuenta que cada reino tiene sus propios sonidos, sus propias maneras de identificarse, sus propias formas de comunicación, igual que el hombre. Y he dicho algunas veces el misterio del hombre que vivía en las cavernas.
Porque el hombre que vivía en las cavernas no podía hablar sino de forma gutural. Porque los devas con los cuales establecía contacto, en los devas de las piedras, que no tienen sonidos armoniosos, sino que son sonidos pétreos, sonidos de materialización suma, y por lo tanto no podían pronunciar. Fue cuando salieron al exterior, cuando empezaron a contemplar al sol y a adorar el fuego, cuando surgieron los elementos débicos que los comunicaron en lenguaje. Y es extraño que no se hable mucho históricamente de ese fenómeno. ¿Por qué cuando el hombre surgió de las cavernas empezó a hablar? Cuando empezó a buscarse ya otros métodos, digamos, cuando desaparecieron los grandes animales, los grandes reptiles que los acosaban, que los tenían dentro de las piedras, dentro de las grutas, de las grandes cavernas, sino que cuando surgieron por efecto de la evolución y empezaron a comunicarse a través del aire con sonidos diferentes, sonidos solares, hasta que convirtieron un día en lo que llamamos el lenguaje organizado, que conocemos nosotros. ¿Y quién es capaz de analizar la evolución en los idiomas? Después de los sonidos guturales, ¿por qué no fue un solo lenguaje? ¿Cómo va a través de los kilómetros cambiando el lenguaje? A veces hasta en 20 kilómetros alrededor cambian los lenguajes y se forman idiomas, dialectos, etcétera, etcétera. También es un misterio. Porque son efectos débicos. También es un misterio. Sí, porque un deva de las piedras, un deva solar, un deva, por ejemplo, del aire, un silfo, por ejemplo, tiene sus sonidos. Pero la unión de sonidos se constituye un lenguaje. Hay lenguajes que tienen más tendencia a las vocales y otros a las consonantes. ¿Por qué? Este misterio. ¿Por qué hay una claridad más en los meridionales, en el sentido de las vocales, que en los nórdicos? Por efectos de temperatura, por efectos ambientales, por efectos débicos, en última instancia. Porque realmente es así. Un esquimal, por ejemplo, tiene que hablar culturalmente por fuerza. Primero, que no puede hablar durante sus salidas al exterior. Y segundo, porque no tiene un medio de comunicación real con el medio ambiente, con el reino vegetal, por ejemplo, donde están los devas. Entonces existe una aparente distorsión en el afecto, digamos, de la evolución, cuando se está viviendo bien en las zonas tórridas o en las zonas, digamos, gélidas de los polos. Tiene que ver aquí una gran diferenciación, porque los devas etéricos están más activos en el Ecuador que no en el Polo Norte. Y las zonas templadas están en proporción o en situación entre el Polo Norte y el Ecuador. Entonces, los que viven en el Ecuador, que hay del Ecuador que son expansivos por fuerza, porque así lo trae la naturaleza y el éter que les está tratando de compensar aquello que les falta. Lo mismo sucede en los planos polares, digamos, con las zonas gélidas del planeta. También sabemos que todo este proceso es kármico. Y el hecho de que una persona esté en situación muy difícil es porque el karma de que el grupo lo requiere. El nacer en las zonas tórridas o el nacer en las zonas gélidas tiene, por ejemplo, resultados realmente sintomáticos de evolución que los que están en las zonas templadas, donde realmente existe un modo de vivir más, digamos, más fácil. Pero daos cuenta de que existe una inclinación del eje de la Tierra de 23 grados 26 minutos o 28 minutos, y que esto impide que la fuerza del Sol con sus devas solares pueda llegar, digamos, en forma perpendicular a la Tierra, y que por lo tanto produce esa distorsión, como lo vemos, por ejemplo, cuando vemos una copa de agua dentro de una palilla. Vemos como hay una distorsión de la luz. Entonces todo eso se manifiesta en el lenguaje, en el sonido, en los colores de la naturaleza. Y todo esto, la monotonía, por ejemplo, de un paisaje, digamos, del Polo Norte, todo lleno de nieve, contrasta con la exuberancia de las zonas templadas, por ejemplo, cerca del Ecuador. Porque en unas está más bien dispuesto el reino vegetal, que en otros mejor el reino mineral. Porque la nieve en aquel caso es el reino mineral, casi. Entonces no puede haber una expansión de conciencia, tanto en un sitio como en el otro. Entonces los sonidos son más lentos desde este punto de vista de los sonidos en el Polo Norte y en el Polo Sur que no en las zonas templadas o en las zonas tórridas. Todo tiene su equivalencia, todo tiene su magnetismo,
todo tiene su sonido y todo tiene su analogía. Solamente saber utilizar la clave de la analogía. Porque el estudiante esotérico que domine la clave de la analogía será un sabio, porque está todo condensado en esta ley. Iguales arriba que abajo, iguales abajo que arriba. Por lo tanto, todo esto viene dispuesto de una manera que nosotros podemos interpretar el juicio de Dios solamente investigando, estando atentos al juicio del propio ser. Cómo reacciona el ser, cómo se manifiesta, cómo obedece el dictado de su cuerpo, de la energía de su cuerpo emocional, de sus deseos y sentimientos, y también de su espíritu creador, a través de su mente. De Venus, ¿cuál será la medida áurea de Plutón? ¿Sabemos esto? Hay que empezar por estas cosas. Sabiendo que un sonido es un color que se convierte en una forma geométrica. Entonces, todo cuanto estamos hablando acerca de la voz puede ser explicado también en forma de cómo responde cada logos planetario a la voz del logos solar. No solamente nuestro sistema solar, sino cualquier sistema solar, cualquier constelación, cualquier serie de constelaciones dentro de una galaxia, es lo mismo. Solamente que nosotros nos vemos obligados, por karma, por ley, a considerar todo el cosmos a través de lo que disponemos a nuestro alrededor, de lo poco que tenemos a nuestro alrededor para perpetuar el conocimiento, el recuerdo, digamos, de las cosas, y crecer la conciencia, la orientación psicológica y el sentimiento espiritual hasta zonas, digamos, más allá de la mente, hasta llegar a aquel punto donde parece que se han extinguido todos los sonidos, donde entra la paz, la luz y el silencio, y se produce aquel hecho insólito que se escucha la voz de aquello que aparentemente no tiene voz, que es el silencio. Y cuando has aprendido la voz que tiene el silencio, lo cual significa que has aprendido a oír en los mundos subjetivos, entonces se convierte en un iniciado. Y todo esto es cuanto puede decirse actualmente acerca del sonido y el por qué cuando se emite un sonido se dan ciertas variaciones. No son las variaciones impuestas por la personalidad sobre el ambiente, sino que es algo superior al ambiente que quiere canalizar una forma típica de energía para producir un resultado espiritual, sea angélico o sea jerárquico. De todas maneras, estamos trabajando de acuerdo con las presiones internas de la jerarquía, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el orden, de acuerdo con el merecimiento kármico. Y todo esto es lo que nos facilita, nos hace agradable la vida, nos facilita la tarea realmente, porque considerar las cosas desde un punto de vista tan amplio e incluyente, en oposición a este punto estrecho, unilateral, que nos conduce siempre a chocar contra nosotros mismos. No es lo mismo esto que hacer esto. Vivir de acuerdo con esta canalización y que nuestra vida se convierta en un receptáculo de lo que significa la ley, el orden y lo que decía antes, el merecimiento kármico. Ahora, has dicho, por ejemplo, que la calidad del OM depende de la calidad de las personalidades, o sea, del conjunto del aura grupal que se forma, y tú eres simplemente, por decirlo así, un canal que expresa objetivamente esta energía. Ahora bien, esta energía tiene dos direcciones, una que viene de arriba a abajo y otra que de alguna manera tratas de proyectar de abajo arriba. Entonces, si tú eres de alguna manera este canal y el grupo a través tuyo, esta energía, por decirlo así, tiene alguna dirección determinada. La energía sigue el pensamiento. Entonces, la intención próxima del paso a dar por el grupo, supongo que es la integración. Entonces, estos diferentes estados, estas diferentes entonaciones del OM, estos diferentes ciclos de OMs que vas diciendo, tiene, supongo,
un objetivo inmediato y un objetivo futuro, o simplemente te dejas llevar por algún objetivo superior determinado, al cual tú más o menos no eres consciente. Sí. O eres consciente precisamente, ¿me entiendes con la pregunta? Sí, pero de todas maneras hay que darse cuenta que no se trata solamente de la integración del grupo, sino de la integración de la persona que en ese momento representa al grupo. Puede ser yo, puede ser cualquier otra persona que esté dispuesto a aceptar la responsabilidad y prescindir de su pequeña personalidad en el momento de la recepción. En tanto estoy hablando, discutiendo, estoy hablando yo en contacto con mi ser espiritual, porque si no, ¿de dónde vendría el conocimiento? Bueno, eso es la parte. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un grupo, entonces lo que se trata de hacer es que el grupo adquiera, y esto estamos consiguiendo, una conciencia grupal, que no sea un solo individuo que está creando el orden, la paz, el merecimiento kármico, como decíamos antes. Es decir, que el solo hecho de estar aquí, cuando existe una despresión del ambiente, que quedamos en silencio, ¿a qué creéis que es debido a esto? No es algo que he creado yo, es algo que está dentro del grupo. Quedamos en silencio y no sabemos por qué. Y es mejor que no lo sepamos, porque entonces empezaríamos a pensar cómo estamos y se perdía el éxtasis enseguida. Pues bien, cuando viene este silencio natural es cuando dice, ahora es el momento. Porque hay fuerzas cósmicas que están esperando que muchos hijos de los hombres se abran a esta fuerza divina. Y cuando estamos aquí, y como sabemos que místicamente, donde están 1, 2 o 3 en mi nombre, yo estoy con ellos. Palabras de Cristo, no es necesario que sea Cristo, cualquier energía vital procedente de la jerarquía se halla en este punto. Pues entonces existe una canalización directa sobre todos y cada uno de nosotros. Y si tuviésemos todos conciencia o clarividencia en el mundo astral simplemente, veríamos cómo se está creando una copa, lo que decía antes, del cual participa tanto vosotros como yo. Entonces esta copa va ascendiendo y hasta a cierta altura de merecimientos también kármicos. Esta palabra hay que utilizarla mucho. Entonces cuando se pronuncian los OMs, ya depende de algo que es aparte de nosotros, que son fuerzas que a nosotros, sabiendo que están bien rectamente orientados, que no podemos ser juguetes de la magia negra, sino que son ángeles que están ayudándonos. Un mago negro jamás te producirá sensación de silencio. Siempre te dará una sensación de desasosiego, de temor, de frío. Por lo tanto, cuando estáis aquí en silencio es porque las fuerzas del orden están con nosotros. Ya la primera salvaguarda es este silencio místico, que cauteriza las heridas de la conciencia. Entonces va sumiéndose el grupo en una quietud. Después, si estamos hablando, esto es aparte. El silencio se ha producido. Para mí el silencio siempre es la nota típica de la reunión. Es decir, la síntesis de todos los sonidos que podamos pronunciar. La síntesis de todos los conocimientos. Y cuando se produce este milagro, entonces, hay unas fuerzas que están tremendamente dispuestas a ayudarnos. Existe por parte de la jerarquía una preocupación para canalizar las energías de Shambhala, para que la humanidad comprenda mejor su propósito en la vida. Y todas las ramas del segundo rayo están preocupándose para enaltecer la conciencia del hombre en el sentido del amor. Y las energías del sexto rayo para producir devoción hacia Dios, no hacia la naturaleza, hacia Dios, en todas las cosas, sin apegarse a ninguna imagen, ni a ninguna forma determinada geométrica, en la vida de la naturaleza. Y así todos los rayos, todas las situaciones, todos los espíritus ante el trono, es decir, los hombres celestiales, todos estos seres que están aquí y ahora, están interesados, no egoísticamente, pero porque la evolución del hombre celestial depende de la humanidad. La evolución del logos planetario o del Señor del mundo depende de la conciencia humana, como la conciencia humana depende de la conciencia animal. Y la evolución de un reino trae la evolución del otro. Y así se sucede la evolución en todos sus ciclos de vida dentro de la naturaleza. Entonces, cuando se ha producido esta copa mística,
el santo grial de la conciencia? ¿Por qué creéis que siempre se está simbolizando el grial en forma de copa? Porque en todas las religiones organizadas el ritual es la copa, conteniendo el vino, esencias, alcohol, lo que sea. Porque es la forma mística de la creación. Porque realmente cuando hay una congregación espiritual realmente sincera, se produce una copa internamente. Entonces solamente hay que verter el vino, lo que sea, dentro de este cáliz creado por nosotros. Y los ángeles son los que llevan toda la energía. Simbólicamente están trayendo cada cual su jarrita, metiéndola ahí dentro. Y nosotros canalizando. Y en aquel momento sentimos un gozo profundo, sentimos un silencio, sentimos una unción hacia lo alto. Y al propio tiempo sentimos un amor hacia la humanidad. Esto se va sucediendo a medida que se van repitiendo las pequeñas reuniones esotéricas. De ahí que cuando se ha creado el ambiente, entonces un grupo puede hacer cosas maravillosas, en el orden que sea, y en el orden que disponga el maestro, disponga la jerarquía, que no es que sabe más que nosotros. Pero de momento el instrumento está afinado, solamente falta que sepamos pulsarlo, en cada momento del día, en cada momento de la noche. Bueno, entonces ya notaréis, y ya para terminar, que si notáis alguna variación en el OM es porque hay conciencias fuera de nosotros interesadas en producir ciertos, digamos, fenómenos dentro de nuestro cuerpo emocional, o dentro del cuerpo mental, o dentro del cuerpo físico. Es decir, dentro del contenido kármico. Si cada uno de nosotros imagine que es una pequeña copa que constituye esta gran copa, en el momento de la meditación, si deja de ver la gran copa formada por el grupo y se examina cualquier miembro del grupo, verá una pequeña copa también que canaliza energías. Pues bien, y estas energías son la medida de su karma, la medida que le permite su ego superior de que liquide su karma. Así que para liquidar el karma hay que estar muy atentos en la meditación, que es como si estuviésemos meditando constantemente. No os digo que hay que estar atentos ya para cansaros la conciencia, y fuerte de repetir, sino porque si no hay atención, no podéis haceros señores de los sonidos, que merecen mucha atención porque es mirar hacia adentro, no hacia afuera. Los sones que existen por fuera, sones discordantes, nada tienen que ver con el programa especial interno, sino que es algo que estamos produciendo aquí y ahora para determinar una situación kármica superior o mejor que la que teníamos antes de empezar la reunión. Si algún gramo de energía negativa se escapa del cuerpo emocional, del cuerpo mental o del aura etérica, creando más salud en el cuerpo físico, es en virtud de que las fuerzas del ambiente, estas fuerzas creadas por los huestes de la voz, por los señores de los arquetipos y por los señores de la luz, que vienen a ayudarnos, es para que liquidemos nuestro karma, porque nuestro karma es sumado a todo el karma de los dioses, y hay que liquidar este karma. Hay que ayudar a los dioses, y no esperar tanto que sean los dioses que nos ayuden a nosotros.